Adelante, adelante. Buenos días, hermanos, buen día ya aquí enlazados, gracias a Dios y dándole gracias a Dios por los hermanos que están llegando tempranito, gracias a Dios y aprovechando que están de pie, pues vamos a empezar el estudio de esta mañana, de este domingo hermoso que el Señor nos permite disfrutar. Amado Señor, te damos gracias por este día, sobre todo, Señor, por la salvación que has puesto en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque no podríamos, Señor, concebir nuestra vida si tú no hubieras redimido nuestra alma para gloria y honra tuya, Señor. Te damos gracias por estos tiempos, Señor, de instrucción, donde a través de tu palabra, Señor, tú exhortas nuestros corazones a la santidad. A través de tu Espíritu, Señor, nos guías para vivir conforme a lo que tú quieres. Y gracias, Señor, por esta epístola hermosa que estamos estudiando, que reafirma y que da evidencias de nuestra conversión, de nuestra fe, de nuestra esperanza que tenemos en ti, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, gracias por la vida de nuestros hermanos que vienen en camino y gracias por la vida de nuestros hermanos que ya se enlazaron y que se están enlazando para tener la enseñanza de esta mañana. Todo esto, Señor, lo hacemos para gloria y honra tuya. Amén. Gracias, hermanos. Siéntense, por favor. Estamos estudiando la epístola de Primera de Juan, una epístola maravillosa, como toda epístola, como todo libro de la Biblia. Y hoy vamos a emprender un caminar más en esta epístola, una evidencia más de nuestro andar en Cristo, porque así se llama la serie de estas enseñanzas, nuestro andar en Cristo. Y hoy vamos a descubrir que una evidencia más de un verdadero cristiano, de una verdadera cristiana, de una verdadera iglesia, es nuestro amor fraternal. El amor fraternal, el amor al hermano, es una evidencia más de un cristianismo genuino. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 14. Este es el tramo, la sección que vamos a estar estudiando en estas enseñanzas. Seguramente el próximo jueves, el próximo domingo estaremos estudiando esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 al 14. Recordemos que el apóstol Juan ya es un anciano. El llamado que le hizo el Señor Jesucristo seguramente fue cuando era muy joven, muy joven. Pero es probable que el apóstol Juan ya tenga más de 100 años de edad. Algunos dicen que un poco más, algunos dicen que un poco menos. La verdad es de que no sé, a menos de que alguien me pudiera ayudar o haya encontrado, pero no hay evidencias en las Escrituras, en los Evangelios, de a qué edad fue llamado Juan y su hermano al apostolado. Mas, sin embargo, creemos que fue bastante joven y cuando Juan está redactando esta epístola, esta serie de epístolas, pues realmente ya es un hombre muy viejo, muy anciano. Es un padre espiritual, es un pastor de las iglesias de Asia Menor, es un pastor que está preocupado por la vida de la iglesia, ama profundamente a la iglesia, los considera sus hijos espirituales, les dice hijitos, pero también les dice hermanos, se refiere a ellos como hermanos, y eso, hermana, implica algo maravilloso. Este hombre es responsable, este hombre sabe lo que enseña porque fue lo que le enseñó nuestro Señor Jesucristo y da testimonio de lo que aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta epístola, haz de cuenta que estás escuchando al mismo Señor reafirmar lo que había enseñado al inicio a su iglesia inicial, a sus apóstoles, aquellos que iban a fundar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mejor dicho, Cristo es el fundador, pero ellos fueron los que enseñaron a esa iglesia que el Señor fundó. Te pido que veas el versículo 7.
Primera de Juan 2, versículo 7. Hermanos, a mí me llama muchísimo la atención cómo cambia el sentido, porque venía diciendo hijitos, pero ahora les dice hermanos. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Amén. Como hemos estado estudiando, la epístola de Primera de Juan no es una epístola de grises, es una epístola contundente. ¿Eres o no eres cristiano? No te engañes. Juan está preocupado por esa realidad dentro de la iglesia porque desafortunadamente desde los inicios de la iglesia, desde el inicio incluso de la humanidad, hay gente que cree que está en Dios, hay gente que cree que es piadosa, pero sus obras reflejan realmente lo que son. Y el apóstol Juan está preocupado por eso. Él no quiere que la iglesia caiga en ese engaño y haya gente de ese tipo dentro de la iglesia. Siempre el llamado del apóstol Juan va a ser al arrepentimiento cuando hay una actitud engañosa, cuando hay alguien que dice que es cristiano y realmente no está viviendo esa verdad. Aquí entonces estamos viendo en la primera epístola de Juan realidades que muestran perfectamente quién es y quién no es del Señor. La primera realidad que vimos, hemos estado estudiando, es que el verdadero creyente anda en luz y no anda en tinieblas. Esto se refiere, hermanos, a que el verdadero creyente está practicando la verdad y se está alejando de la falsedad del pecado. Un verdadero creyente entonces anda en luz como Él anda en luz. Y la expresión enfática del apóstol Juan es: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y a mí me parece, y creo que lo hemos hablado, maravilloso, contundente, porque el apóstol Juan no empieza diciendo que Dios es amor. No empieza diciendo eso. Muchos catalogan, y sí, esta epístola habla muchísimo del amor, pero es contundente cómo empieza el apóstol Juan y dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es santo y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es el creador de todo lo que hay. Él es el sustentador, Él es el creador y Él es el sustentador de todo lo que hay. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y los que dicen que están con Él deben de andar en luz, deben de vivir en santidad. No es una cuestión simple y sencillamente de decir, sino de hacer. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y si nosotros somos hijos de luz, tenemos que actuar de la misma forma. Entonces, la primera evidencia, la primera realidad evidente de un verdadero cristianismo es la santidad. Un cristiano no peca, pero tiene pecado aún en él. Y si llegara a pecar, cuando no le es permitido pecar, sabe la realidad de que Dios está dispuesto a perdonarlo, siempre. Jesucristo no solamente pagó por nuestros pecados pasados, sino también por los presentes y por los futuros. Recuerden una cosa, hermanos, nosotros tenemos pecado aún en nosotros.
Tenemos dos naturalezas. Hay una naturaleza de pecado en nosotros, hay concupiscencia en nosotros, pero también hay una nueva naturaleza en Cristo que es santidad, la presencia del Espíritu Santo. La gran diferencia que tenemos contra los que no son o los que no son cristianos, los que no son convertidos, es que nosotros sí tenemos dos naturalezas, como todo ser humano, una naturaleza de pecado, una naturaleza de santidad, pero los cristianos tenemos un solo amo, y ese amo es Jesucristo, y Él nos exhorta a no pecar. Pero cuando un cristiano peca puntualmente por descuido, porque no obedeció a la palabra de Dios, ese cristiano tiene la gran bendición de entender la realidad espiritual de un verdadero cristianismo, de que Cristo es nuestro abogado y Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y previamente en el primer capítulo Juan dice que si alguien confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es un principio que debemos entender del verdadero cristianismo, que un cristiano no es impecable. Un cristiano peca, pero no es su deporte, no es su búsqueda, no es su deleite, no ama eso. Los pecadores, los que no tienen el Espíritu Santo, los que no tienen el gobierno de Cristo, les gusta pecar, buscan pecar, se deleitan en pecar, defienden su pecado, dan su vida por su pecado, buscan todos los días perfeccionar su pecado. Pero los cristianos, hermanos, ya no amamos el pecado, aborrecemos el pecado y amamos la justicia. Son evidencias contundentes que está dando el apóstol Juan a la iglesia. Otra evidencia que encontramos en todo esto que hemos estado estudiando es: un verdadero cristiano obedece sinceramente la palabra de Dios. Obedece sinceramente la palabra de Dios. Anhela, le gusta, se goza obedeciendo la palabra de Dios. Caso contrario de los que no son cristianos, aborrece la palabra de Dios. Les abre la Biblia, dice: ay, yo no quiero oír eso. Oye, abre la Biblia y dice: esto también es pecado. Ya, párele, ¿no? O sea, qué libertad tiene uno en esta vida. No, un verdadero creyente ve la palabra, ve los preceptos de Dios, los mandamientos de Cristo, y pide al Espíritu Santo que le dé un corazón obediente para cumplir esta santa ley que está frente a sus ojos. No aborrece la palabra, ama la palabra y procura guardar la palabra, porque ama a Dios, y si dice que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Una evidencia más. Decir que uno ama a Dios, hermanos, es bien fácil. David puede decir que ama a Dios, ¿no? Y pues yo le creo, ¿no? Como les he dicho, yo no tengo no soy el Espíritu Santo para estar viendo tú sí, tú no, tú sí, tú no. Uy, imagínate tener ese discernimiento como en su momento lo tuvieron los apóstoles, de decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. No hay nadie hoy en día que tenga ese discernimiento. ¿No? Podemos decir que somos cristianos, pero lo que evidencia la realidad de un cristianismo no es lo que decimos. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo está señalando a aquellos que dicen, pero sin embargo no viven? Dicen que andan en luz, pero andan en tinieblas. Dicen que aman a Dios, pero no guardan su palabra. Dicen que son cristianos, pero no sustentan la realidad, o creen una situación totalmente adversa a lo que dice la palabra de Dios, de decir que no pecan ya. Porque eso estaba pasando dentro de la iglesia. Había un grupo de personas, un grupo de hombres, de mujeres, que estaban diciendo que el cristiano es impecable, que llega un momento en su vida que ya no peca. Y el apóstol Juan dice: están en un gran error. Incluso él habla en plural: pecamos. También él ha pecado. El verdadero creyente ama la palabra de Dios y procura sinceramente guardar la palabra de Dios. Pero también hay otra evidencia, que el verdadero creyente, el que dice que anda en luz, anda con el ejemplo, el modelo y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Anda como Él anduvo. Y si Jesucristo anduvo y vivió de una forma de vida santa, perfecta, el verdadero creyente anda en el mismo modelo e imita el
carácter, la forma de nuestro Señor Jesucristo, que fue el último versículo, el versículo 6 del capítulo 2. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Pero otra evidencia más, hermanos, una evidencia contundente de un verdadero cristianismo, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El que dice que es cristiano, la evidencia verdadera de que lo es el amor fraternal a los hermanos, a sus hermanos en Cristo. Aquí el apóstol Juan viene con una situación bastante densa, porque en contraposición, ¿qué evidencia la vida de uno que dice que es creyente, que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, aborrece a la iglesia, no quiere a la esposa de Jesucristo? Entre más lejecitos los hermanos de mi vida, mejor. ¿Sabes qué? Yo tengo grandes amigos, pero ninguno cristiano, ni menos en la iglesia donde me congrego. No, ahí nada más llego, me siento, escucho y me voy. Llego, me siento, escucho y me voy. Como una vez un hermano, espero que lo sea, ¿no? Una vez me dijo bien enojado, dice, yo nada más voy a llegar, me siento, escucho, diezmo, porque él diezma, ¿no? Cuando realmente la Biblia enseña que un cristiano no diezma, un cristiano ofrenda, ¿no? Termina el sermón, pliego mi silla, la acomodo allá y me voy. Esa era la vida de una persona que dice que es cristiana. Una persona que simple y sencillamente está diciendo, entre más lejos los hermanos, mejor. Y hoy el apóstol Juan está diciendo, tengan cuidado porque es probable que esa persona no sea creyente. No lo es. El amor fraternal, el amor entre hermanos es una evidencia más de un verdadero cristianismo. Yo te pido que vayas a Juan 13:34 y es el evangelio del apóstol Juan. ¿Por qué está diciendo esto Juan? Porque esto fue lo que recibió desde el principio. Esto fue lo que le enseñó nuestro Señor Jesucristo. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. Ve ahí, ¿por qué el apóstol Juan empieza con esta serie de palabras en su epístola, en esta sección que vamos a estudiar del mandamiento, del amor fraternal? Ve el paralelismo que tenemos con lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en Juan 13:34. Prácticamente el mismo juego de palabras. Ve esto, un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, y también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. O sea, ¿qué está diciendo Juan? ¿Está diciendo algo nuevo? Vayamos entendiendo eso, porque si no nos vamos a hacer camote cuando leamos ahorita este pasaje de Primera de Juan 2, el amor fraternal, el amor entre hermanos, un nuevo mandamiento. Ve lo que está diciendo el Señor, prácticamente está diciendo lo mismo. Un nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Yo les di el modelo, y si dicen que son mis discípulos, deben de andar como yo ando, como yo anduve. Y si algo enseñó nuestro Señor Jesucristo, es amar a sus hermanos. Él modeló eso. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esto es una evidencia de una verdadera conversión, de una verdadera iglesia. La evidencia de una verdadera iglesia, hermanos, no se manifiesta simple y sencillamente con lo que se predica, sino con lo que se vive. La evidencia más grande de una iglesia cristiana es el amor entre hermanos. La evidencia más grande, hermanos, de un verdadero cristianismo, en estos se conocerá que son mis discípulos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Es un mandamiento del Señor.
Pero Él está diciendo, un mandamiento nuevo os doy, de la misma forma que lo está diciendo el apóstol Juan en la epístola. Vamos a descubrir si realmente, porque ahí como que nos confunde Juan, ¿no? De repente dice, les doy un mandamiento antiguo, pero ahora les doy un mandamiento nuevo. Desde ahorita te digo, no te hagas camote, es el mismo mandamiento. Amar a los hermanos. Es el mismo, es vigente, es real y es una evidencia del verdadero cristianismo. El amor fraternal no es una opción. El cristiano un verdadero cristiano no tiene que estar pensando, a ver si lo amo, le voy a echar ganitas, ¿no? A ver si me nace, ¿no? A ver si me nace amar a David, a ver si me nace amar a mis hermanos, ¿no? A ver si me nace. No, el amor fraternal no es una opción para el cristiano, es un mandamiento antiguo os doy, un mandamiento nuevo os doy. El amar a los hermanos es un mandamiento no solamente del Antiguo Testamento dado por Dios a Moisés, sino también es un mandamiento de Cristo hacia la iglesia, hacia los que dicen que son cristianos. El amor fraternal, hermanos, no es una opción en el cristiano, es un mandamiento. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ese versículo que está Juan 13:34. En esto sabemos que nosotros le conocemos, que nosotros guardamos la palabra, que nosotros amamos a los hermanos. Ve el versículo 3:4. Regrésate a 1 de Juan 2, versículo 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. 1 de Juan 2, versículo 3 al 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Conocemos a Jesús si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Y uno de los mandamientos de Jesús es ama a tu hermano. Si no amas al hermano, estás violentando la palabra de Dios, el mandato de Cristo, y eso es una evidencia contundente de que la persona dice, pero no lo es, no lo es. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Y uno de los mandamientos de Jesús es amar a los hermanos. Es más, te quiero decir una cosa, es amar a todos los seres humanos. Amar al prójimo, amar a todos los seres humanos es un mandamiento de Dios vigente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es vigente. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El no amar al hermano es no guardar el mandamiento de Cristo. Es caminar en tinieblas. Pero el que camina en luz, ama la palabra de Dios, ama los mandamientos de Dios, y si Dios está diciendo, ama a tu hermano, Él lo guarda. No porque sea su obligación, no porque no tenga otra opción, no porque tiene que obedecer, sino porque ama, necesita hacerlo. El verdadero creyente no guarda la palabra de Dios porque tiene que hacerlo, porque debe de hacerlo, sino porque anhela hacerlo. Y de la misma forma el verdadero creyente ama a su hermano no porque tiene que hacerlo, no porque necesita hacerlo, sino porque desea en su corazón hacerlo. Recuerden una cosa, el cristiano tiene una nueva naturaleza y hoy guarda la palabra de Dios porque ya no está la palabra de Dios de una forma externa, sino está grabada hoy en su corazón. Y el verdadero creyente no le cuesta trabajo amar. No le tienes que estar forzando la mano, haciéndole manita de puerco para decirle, ama a tu hermano.
Qué contradicciones cuando uno le tiene que estar casi diciendo al hermano, es que tienes que amar a tu hermano, es que me hizo, es que esto, es que hubiera visto, me sacó la lengua, no me saludó, me hizo esto y lo otro, y quién sabe qué. Dice, ¿y qué tienes que hacer? Pues usted dígame, échelo de la iglesia. No, lo tienes que amar. ¿Cómo? Te tengo que explicar cómo, papá. O sea, te tengo que explicar cómo tienes que amar a tu hermano. Uy, hermano, aquí nos vamos a clavar. Ya me iba a ir ahorita primero a los Corintios 13, la preeminencia del amor. Pero no, vamos a llegar a ese punto para que el Señor nos explique cómo tenemos que amar a nuestro prójimo. El amar al hermano es un deleite. El obedecer la palabra de Dios es un deleite para el verdadero creyente. Es un deleite. El amor, hermana, es la marca preeminente de un verdadero creyente. Es que la marca preeminente de la verdadera iglesia es la sana doctrina. Sí y no. Es que la marca preeminente de la verdadera iglesia es de que es fundada por Cristo. Sí, definitivamente. Pero la marca más evidente, hermanos, de una verdadera iglesia es el amor. ¿Cómo vas a saber que se predica la sana doctrina en una iglesia? Cuando eso genera amor entre hermanos. Un amor verdadero. ¿Cómo vas a saber que esta iglesia está fundamentada en Cristo? Que el fundador es Cristo, que Cristo está edificando a su iglesia, como dice Mateo 16. ¿Cómo vamos a saber eso? Por el amor que hay entre nosotros. Hermanos, a mí el principal interés de la predicación de la sana doctrina es honrar a nuestro Señor. Si Cristo dijo, esta es la sana doctrina, nosotros tenemos que predicar la sana doctrina. Pero la sana doctrina produce amor dentro de la iglesia. Tarde que temprano, hermanos, y más temprano que tarde, yo lo espero, empieza a producir amor entre nosotros. Esa es la evidencia de que realmente estamos caminando en luz. El amor entonces es la marca preeminente de un creyente verdadero. El amor es sobre todas las cosas. Jesús citó en 2 ocasiones esta realidad basándose en el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo habló acerca del amor como un distintivo, como una marca preeminente de una verdadera fe, siempre citó el Antiguo Testamento. Te pido que vayas a Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Tus fuerzas. ¿Eso no lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? Sí, lo dijo, porque era un mandamiento antiguo. Y Él vino a reafirmar la ley, a recordarnos la ley. Hermanos, siempre ha estado presente este precepto, el amor a Dios. Ahora, si alguien dice que ama a Dios, se tiene que ver en el amor que tiene al hermano. Es imposible que una persona diga que ama a Dios cuando no ama a su hermano. Levítico 19:18. Vea Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Como a ti mismo. Yo, y luego todavía ¿cómo lo firma? O sea, casi sabes qué es yo Jehová. Es yo te proveo para hacerlo, y si no lo haces, tienes un problema. Dice.
Es que algunos dicen ya, en una tendencia que hay hoy en la iglesia, de que dicen que es importante la autoimagen y la autoestima. Estás en eventos, ¿te acuerdas? Que en una predicación se llama autoimagen y autoestima. Déjame decirte que eso es una herejía. La autoimagen y la autoestima, hermanos, es contra la Biblia totalmente. El amor a nosotros mismos es lo que hace que nosotros no amemos a los demás. Considerar que nosotros somos más importantes que los demás es, hermanos, un gran pecado. Aquí, hermano, cualquiera dirá, pues es que ve el Levítico 19:18 y hasta en el Nuevo Testamento lo vuelve a decir el Señor, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero sin embargo, hermanos, la Biblia da por sentado de que nosotros nos amamos mucho. Lo da por sentado, o sea, no te tiene que decir, ¿sabes qué, Juan Carlos? Ámate a ti mismo. No te lo tiene que decir, porque nuestra condición de pecado, hermanos, es amarnos a nosotros mismos sobre todas las cosas. Y somos capaces de decirle, hermana Giniali, yo te amo en el Señor. Pero por dentro estoy diciendo, pero primero yo, y después tú. Hay gente que dice, David, eres mi persona favorita, ¿no? Ya ves las frases bien youtubers, ¿no? Ahí, que ya todos en el bote, ¿no? Casi todos. Bueno, ya después platicamos del tema, ¿no? Pero tú eres mi persona favorita, David, después de mí, ¿no? La Biblia da por hecho que el hombre se ama a sí mismo. Y la realidad, hermanos, de lo que vamos a estudiar en la palabra de Dios es que solamente hay 2 mandamientos. 2. En eso se resume toda la palabra de Dios. 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza de tu ser, y amarás a tu hermano, a tu prójimo, como a ti mismo. Son 2 mandamientos, no 3. No son 3, son 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Y tú, déjate de amar. ¿No? ¿No? Sí. Pero es prácticamente el mismo mandamiento. Yo así lo puedo percibir porque no puedo estar bien con Dios y mal con el hombre y viceversa. O sea, el Señor Jesucristo nos está hablando a que se reduce la ley y los profetas. Ajá. Para que tengamos bien presentes que amaremos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero es prácticamente el mismo. No. El Señor Jesucristo también nos habla de que su yugo no es gravoso. La ley de Dios no se aplica a que no la cumplimos en determinados momentos. Cuando es premeditado es lo más grave del asunto. Cuando me deleito en el pecado estoy consciente de ello, pero no quiero renunciar. El pecado afecta a mi hermano. Es correcto. Ofende a Dios. Sí, totalmente de acuerdo, hermano. No podemos desligar una cosa de la otra. Es correcta la forma que lo ves. Si alguien dice que ama a Dios, tiene que amar a su hermano. Ajá. Si dice que ama a su hermano, debe de amar a Dios. Pero si dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, está diciendo una incoherencia. Está diciendo una situación de tinieblas. Está perdido, está ciego. Está totalmente confundido con su egoísmo, porque lo más seguro que está pasando ahí, hermanos, es un problema de amor. Y ese problema es amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo. Yo recuerdo mucho una vez que estaba dando una clase ya hace tiempo, no fue de esto, porque la hubiera dado muy distinta, ¿verdad? Pero que las prioridades, ¿te acuerdas? Que primero Dios, y luego tu esposa, y luego tus hijos, y luego tu trabajo, y luego quién sabe qué tanto, y luego una blasfemia ahí más de que después tus papás, y si se puede, cuando la Biblia dice que tienes obligación con tus padres, obligación. Pero ya sabes, sean su orden de prioridades en base a sus experiencias, no en base a la palabra. Terminé de dar la clase y se acerca un hermano y me dice, pues sí, amar primero acá y después ta. ¿Y yo? ¿Dónde voy yo?
Hoy entiendo que ese estaba por encima de Dios. O sea, primero yo y después Dios. Y después mi prójimo. Y después mi matrimonio, mi trabajo, etc. Pero primero yo. Porque esa es la búsqueda, hermano, hoy de la gente. La autoestima, el amarse a sí mismo. Esa es la búsqueda. En un libro de en un libro de consejería bíblica de John MacArthur, dice que hoy la gente va al psicólogo por la búsqueda de la autogratificación, la autoestima, el ver que él sea amado, que se amen a sí mismos. Pero John MacArthur dice en el libro, bajo un estudio, que si fuera realmente el amor a sí mismo una solución a la humanidad, porque es lo que más proclaman hoy los youtubers, es lo que más proclaman los homosexuales, las lesbianas, la libertad, haz lo que tú quieres, ámate a ti mismo, ten convicción, tú eres el ser más importante, tú eres lo más importante. Si esa fuera la solución, ¿por qué la humanidad cada vez está peor? Entre más los hombres piensan en sí mismos, más se echa a perder la humanidad. Cuando un matrimonio nada más piensa en sí mismo, se divorcian. Cuando una iglesia nada más piensa en sí mismo, ¿qué va a pasar ahorita? ¿Va a ser iglesia? ¿Va a ser un despellejadero aquí? Cuando uno viene a servir para gratificarse a sí mismo, cuando viene uno a predicar para exaltarse a uno mismo, cuando viene uno a hacer el eje de la iglesia y de la vida uno mismo, ya se echó a perder. Amar es un mandamiento antiguo, amar al hermano, y amar al hermano es un mandamiento nuevo, es vigente, es un mandamiento vigente. Amar a Dios y al ser humano es la prueba más grande del cumplimiento de la ley. Te pido que vayas a Mateo 22:34. Yo estoy predicando esto, hermanos, nada más porque tenemos que pasar, porque en esta iglesia nos amamos, ¿ya? En esta iglesia puede haber malos entendidos, pero nos amamos. Y el amor lo puede todo. Porque Dios es amor, ¿no? Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, fíjate que siempre traían bronca estos dos, ¿verdad? Estos dos grupos, ¿no? Se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, ¿cómo se llama? Un escriba, un intérprete de la ley, preguntó por tentarle, no por querer saber, sino, ya sabes, siempre queriéndole tender trampas a nuestro Señor. ¿Quién le puede tender una trampa a Jesús? Nadie. Diciendo, maestro, ay, qué respetuoso, ¿no? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Porque la verdad estoy encamotado con 613 preceptos del Antiguo Testamento, o sea, ¿cuál verdaderamente es el mandamiento más importante? ¿Cómo podrías tú, siendo un rabí, que te veo con grandes facultades, cómo podríamos resumir cuál sería el más grande mandamiento de toda la ley que Dios dio a Moisés? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mira, le estaban tentando, le estaba preguntando nada más para retarlo. Y el Señor tuvo tanta misericordia que le contestó. Cualquiera le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú nada más vienes a preguntarme por retarme y ni te voy a contestar. Pero Jesús, hermano, contestó, no solamente para darle una enseñanza a él, sino para dárnosla a nosotros, porque está registrado. Aquí está la enseñanza. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda, ¿qué? Tu mente. Con toda tu mente. Es que hay gente que ama su capacidad intelectual, sus razonamientos, ¿no? ¿Yo qué amo? No soy guapo, pero soy bien inteligente.
¿Eh? ¿Te fijas? No, dice, hasta eso lo tienes que poner para amar a Dios. O sea, todo tu ser es para amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Este es el primero. O sea, Jesús, ¿qué estaba citando? La ley. Estaba citando, hermanos, la Torá. Estaba citando esos 5 primeros libros que Dios dio a Moisés. Y el segundo es semejante. Bien lo dijo mi hermano. Es semejante, o sea, no puedes desligar uno del otro. No puedes, es semejante. Están unidos. Uno da consecuencia al otro. Uno da evidencia del otro. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, pastor, ahí está. Vea, como a ti mismo. Uno se tiene que amar. No, es que lee bien. Solamente son 2 mandamientos, no son 3. No está diciendo ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti. O como dicen los psicólogos, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Pues ¿cómo puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo? Primero te tienes que amar tú para después amar a los demás. Hermanos, la Biblia da por hecho que pecaminosamente nos amamos. Tú eres la persona que más se ama. Cuando tienes frío te tapas. Cuando te duele vas al médico. Te alejas de las cosas que te dañan y te acercas a las cosas que te gustan. Tú te amas. Tú eres tu persona favorita. Esa es la verdad. Por eso el Señor Jesucristo dijo, tú no eres importante. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, fíjate, ¿dónde está la autoestima? Aquí no es autoestima, aquí es autonegación. Niégate a ti mismo. Toma la cruz y sígueme. ¿Dónde estás tú? Ay, pastor, pues es que allá los pastores carismáticos predican unas cosas tan bonitas de autoestima, autoimagen, y hasta te sacan pasajes de ¿cómo se llama? De aquel que se consideraba un perro muerto, y quién sabe qué, y te predicaban que David, que... Puras alteraciones de la palabra para dar un mensaje egoísta. Nada más nutrir la carne. Pero ¿qué hace la verdadera palabra, hermanos? ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Nutrir la carne? Matarla, enflacarla. Lo que necesitamos, hermanos, es que nuestro yo sea enflacado, se haga delgadito, 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 débil, así ñango. Yo no soy importante, es importante Dios y mi hermano. Antes que cualquier sentimiento de autoconsideración. Y el segundo es semejante, versículo 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 7:12. Sigue la tendencia, sigue la idea de la Biblia de que uno no es importante. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo quieres que te traten? Trata a los demás. Da por hecho que a ti quiere que te traten bien bonito, ¿no? ¿A quién le gusta ser maltratado? Levanten la mano. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta que llegue? Pum, vale, tómala. Bienvenido, hermano, pálale. ¿No? ¿A quién le gusta que hablen a sus espaldas? ¿A quién le gusta que cuando peque, en lugar de que el hermano venga y se lo diga en su cara, en secreto, como dice el proceso de la disciplina eclesiástica de Mateo 18:15, si ves a tu hermano pecar, llámalo en secreto y exhórtalo? Y si te escucha, has ganado, hermano. Pero ¿a quién le gusta que cuando uno peca, porque yo soy tu hermano pecador, estén hablando de él allá afuera y se junten? Ay, es que quién sabe qué, que quién sabe qué tanto, y quién sabe cuál, y que Rey, y que Flor, y Hillary, que Laurita, y que Carlos, ya ves cómo es Carlitos, que quién sabe qué, y que cómo es Claudia, y quién sabe qué, y allá, y se juntan los domingos, en lugar de amarse,
nada más a comerse la carne de sus enemigos, ¿no? Como dice David en el Salmo, ¿no? ¿A quién le gusta eso? Entonces, si no te gusta, no lo hagas a los demás, porque en esto radica la ley y los profetas. Un antiguo mandamiento os doy, pero ese antiguo mandamiento sigue vigente el día de hoy, no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? ¿Ya somos perfectos? Hermanos, ese mandamiento está. Romanos 13:10. Romanos 13:10. Y te estoy leyendo el Nuevo Testamento. Cualquiera diría, no, es que esa ley ya está abrogada, ¿no? Hermanos, los 10 mandamientos siguen vigentes hoy en la vida cristiana, a excepción de uno. Ya sabemos cuál es el mandamiento que no rige ya a la iglesia cristiana de los 10 mandamientos de Éxodo 20. ¿Cuál es ese mandamiento? El Shabbat. Nosotros no guardamos el Shabbat porque eso fue abrogado. Hoy nosotros guardamos el día del Señor, el día domingo. Pero todos los demás mandamientos, hermanos, el Antiguo Testamento, Éxodo 20, hermanos, habla esos mandamientos: no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Se refiere, hermano, a amar a Dios y amar al prójimo. Siguen vigentes. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Te fijas? La ley, el mandamiento de la ley es el amor. Y el amor, hermanos, es algo interno. Es un cambio espiritual en el corazón. Si tú me dices, hermano, ¿cuál es la evidencia o cómo podríamos unificar el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu se unificaría en una sola expresión. Todos esos aspectos del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, los podemos unificar en una sola expresión: amar a Dios y al prójimo. La Biblia habla de eso, hermanos, de eso. Primera a Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento, primera a Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿De dónde viene el amor? ¿Es algo externo? ¿Obligado? No, es un cambio espiritual. El Espíritu Santo nos enseña a amar. Jesucristo nos enseña a amar. Su palabra nos enseña a amar. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón y de buena conciencia y de fe, no que fingida. No finge amar, verdaderamente ama, sinceramente. De repente puede pecar. No quería dejar de amar, de repente puede haber una actitud egoísta, pero tiene un corazón para reconocer su pecado de egoísmo, ir al hermano, ir a Dios y pedir perdón por la falta de amor, y ir con el hermano a decir: perdóname, siempre te he amado, pero de repente se me olvida. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo amar, ya lo estoy queriendo amar, porque quiero amar a mi hermano, de repente se me sale lo Jiménez, ¿no? No, alguien no te pedía Jiménez aquí, ¿verdad? No, lo Romo, mejor yo, ¿no? El amor a Dios y al prójimo es la evidencia más contundente de la fe cristiana, definitivamente. No solo es una evidencia, sino la seguridad definitiva de esa realidad. Quiero que vayas, y va a haber un momento ahí que estudiamos primero a los Corintios 13, pero que vayas al último versículo de la preeminencia del amor, el versículo 13. Primero a los Corintios 13:13. Y ahí Pablo, hermanos, les está dando, hemos predicado la preeminencia del amor, y unos creen, hermanos, que el pasaje de la preeminencia del amor es un discurso cursi del amor, ¿no? Casi es, ¿sabes qué? Cuando me case,
voy a poner versículos de 1 Corintios 13 porque es tan romántico. 1 Corintios 13, el amor. Y ponen, hermanos, 1 Corintios 13 es una jalada de orejas tremenda. Hasta el piso les jaló las orejas Pablo a la iglesia de los corintios, porque los corintios decían, somos maduros espirituales. Se peleaban entre ellos, se demandaban entre ellos, tenían problemas entre ellos, divisiones entre ellos, pero eran cristianos. Se les estaba olvidando ¿qué? Amarse. Y viene Pablo y les dice, si dicen que son una iglesia madura, la evidencia más grande de una iglesia madura es esta: amar. Aquí podríamos decir que estamos madurando, hermanos, pero si no nos amamos los unos a los otros, no estamos madurando nada. Hermanos, por favor, pónganse bien truchas con esto. Mira, yo ya estoy trucha. Dios me sigue ayudando. A mí me pueden dorar la píldora y decirme, no, hermano, mire, yo soy así, yo conozco la palabra, soy un teólogo, soy un experto de la ley, soy esto. Uy, tengo 50 años de sirviéndole al Señor. Uy, gloria a Dios por eso, ¿no? 50 años. No sabe, tengo un ministerio de años y años. Pero si no ama al hermano, que eso se nota, se ve, se siente, ¿no? Hermanos, sus 50 años no sirven de nada. Es un niño espiritual, no ha madurado nada. La evidencia de la verdadera madurez, les está diciendo Pablo en 1 Corintios 13, es el amor. Podrás dar tu cuerpo en sacrificio y podrás ofrendar y donar y ayudar a la gente y podrás hacer muchas cosas, pero si no tienes amor, de nada sirve. Podrás profetizar y tener toda la revelación y la profecía, pero si no tienes amor, de nada sirve. Pero fíjate lo que dice al final el apóstol Pablo. Y ahora permanece la fe. ¿Es importante la fe? ¿La esperanza? ¿Es importante la esperanza para el cristiano? Sí. ¿Y el amor? ¿Es importante el amor? ¿Pero qué crees? Va a llegar un momento que la fe y la esperanza ya no la vamos a necesitar. Porque vamos a estar delante de la presencia de Dios, y la presencia de Dios, hermanos, es amor. Cuando estemos en gloria, cuando estemos en la glorificación, hermanos, la fe y la esperanza, ¿la fe para qué? Si ya vamos a estar ahí. ¿La esperanza qué? ¿Esperanza por qué? Pues si ya llegamos, pero vamos a ser rodeados del amor de Dios eternamente y para siempre. Y dice Pablo, si te crees maduro, trata de vivir un poquito ese ámbito que vas a vivir en la gloria. Cuando nos amamos los unos a los otros, estamos experimentando la gloria venidera. Hermanos, la iglesia es la antesala del cielo. Amar a los hermanos es la condición que vamos a tener, hermanos, por la eternidad. Acostúmbrate a eso. Pero luego hay hermanos que dicen, no, ¿yo para qué voy a la iglesia? No, yo soy, ¿cómo se llama? Un llanero solitario, ¿no? Entonces, a esos que dicen que no van a la iglesia, que no van al hermano, la pregunta es, entonces, ¿para qué quieres ir al cielo? ¿Qué vas a hacer en el cielo? ¿Vas a estar llanero solitario? No, en el cielo, hermanos, vamos a estar rodeados del amor de Dios, 1 Corintios 13, pero el mayor de ellos es el amor, el mayor. Vamos a estar rodeados en amor de Dios y vamos a estar adorando al Señor, teniendo comunión los unos con los otros. Entonces, hermanos, el amor es un mandamiento antiguo. Ve el versículo 7, vamos ahí y ahí nos ponemos y apenas esta fue la introducción, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Y creo que ya lo viste porque hice ahí un énfasis, ¿no? ¿Cómo venía hablando Juan a la iglesia? ¿Cómo venía hablándole a los hermanos? ¿Cómo se expresaba hacia ellos?
Le decía hijitos, exacto, Laurita, hijitos. Pero ahora cambia el sentido y ahora le dice ¿qué? Hermanos. O sea, él está diciendo, la primera palabra que está utilizando es decirles hermanos. ¿Con qué dosis, hermano? Hermanos? ¿Con qué dosis? Está diciendo, los amo. Son mis hermanos. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Muchos consideran al apóstol Juan como el apóstol ¿de qué? Del amor. Muchos predicadores, muchos teólogos, muchos a través de la historia cristiana han considerado al apóstol Juan como el apóstol del amor. Incluso él se define como aquel discípulo ¿qué? Amado. ¿Y por qué decía que era el discípulo amado? Porque recostó su cabeza en el pecho del Señor. ¿Por qué se decía el discípulo amado? Recuerden que leímos el libro de John MacArthur, de 12 hombres comunes y corrientes. O sea, los apóstoles eran hombres ¿qué? Comunes y corrientes. Y Juan, hermano, y su hermano Jacobo el mayor, eran los hijos ¿de quién? Del trueno. ¿Y por qué les decía los hijos del trueno? Porque eran banda. Porque eran unos hijos del trueno. Eran tremendos. Eran unos mercenarios. Eran violentos. Eran pecadores inmerecedores de la gracia de Dios. Y cuando Juan dice que era el discípulo amado, no está diciendo que porque se recostaba en el pecho del Señor. No estaba diciendo que era el que más amó, Jesucristo. Yo fui el favorito del Señor, ¿no? No. Cuando dice que yo era un discípulo amado, lo que está diciendo es, no comprendo que siendo yo como soy y como era, el Señor me ha llamado. No lo entiendo. Que como era, el Señor me ame. Que como soy, el Señor me ame. Soy el discípulo amado. No lo decía por vanagloria, sino lo estaba diciendo para humillarse más. Dice, no merezco el amor del Señor. Yo soy el discípulo amado. No se está poniendo en un protagonismo, está poniendo, hermanos, el protagonismo del amor de Cristo sobre un pecador como él. Pero él era el apóstol del amor. Su amor fraternal por sus hermanos es la evidencia de que él era un hombre que como recibió el amor de Dios, no le costaba dar amor a los demás. Cuando una persona no experimenta el amor de Dios, le cuesta trabajo amar a los demás, pero cuando una persona recibe el amor de Dios, y esto es la salvación inmerecida, cuando Dios refleja amor hacia esa persona, hermano, sabe el valor del amor y lo comparte. El mismo principio aplica con el perdón. Si recibes el perdón de Dios, no te cuesta trabajo perdonar al que te ofende, pero al que le cuesta trabajo perdonar al que le ofende, tendríamos que preguntarle si ha experimentado el perdón de Dios. Si experimentas el perdón de Dios, ¿tú has experimentado el perdón de Dios? ¿Sí? ¿Qué se siente? Que flotas. Es maravilloso. Ahora, si tú has experimentado eso, cuando alguien viene y te ofende, ahora experimenta lo que Dios experimentó cuando te perdonó. De la misma forma, si has experimentado el amor de Dios, ¿qué sintió Dios cuando nos amó? Él se goza. Él, hermanos, no se goza mandando a impíos, a pecadores al infierno. Él se goza amando a pecadores, salvando a pecadores. Ahora, si Dios tiene ese gozo, esa bienaventuranza, porque nuestro Dios, como dice Pablo a Timoteo, es bienaventurado, es feliz, es pleno.
En el momento de que nos ama, nosotros tenemos que experimentar esa gran bienaventuranza de amar al prójimo. Si tú recibes el amor de Dios, es para que lo des, no para que te lo quedes. Entonces Juan, hermanos, era un apóstol que experimentó el amor de Dios y por eso ahora tenía amor fraternal por sus hermanos, por eso les dice hermanos. Ahora está hablando fraternalmente, o sea, ya no está hablando como padre espiritual, está diciendo primero que hijitos. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy su padre espiritual y estoy preocupado por ustedes. Pero ahora se pone en la posición del amor fraternal y ahora les dice hermanos. Hermanos, eso es bien importante porque, es que usted es mi padre espiritual, usted pastor. No, usted pastor, usted mire, si todavía está alto, todavía se sube a eso y lo veo más alto. Yo, hermano, soy tu hermano. Yo, hermana, soy tu hermano. No hay diferencia. Tú me puedes decir hermano y no me enojo. Ay, ¿cómo cree? Porque ya, como les he dicho a varios hermanos, que ya no me digan pastor y me hablen de usted. Le digo, oye, tienes mi misma edad, somos hermanos en Cristo. Dime hermano. No, es una falta de respeto. Ay, qué falta de respeto. El mismo apóstol Juan, el apóstol Juan, a mí dígame apóstol. Y de Jesucristo. Ay, de aquel que me llame hermano. Lo saco de la iglesia respetuoso. Juan se baja. Sí, era apóstol. ¿Y de quién? De Jesucristo. Pero no utiliza ese título y dice, ¿sabes qué? Yo soy su hermano. Tengo amor fraternal por ustedes. Soy su padre espiritual, hijitos. Pero ¿saben qué? Soy su hermano. Soy su hermano en Cristo. Pero también más adelante en 1 de Juan 3:2, y vemos este versículo y terminamos y seguimos el jueves. 1 de Juan 3:2, ve la expresión que utiliza hacia los hermanos. 1 de Juan 3:2. ¿Qué dice ahí? Amados, ahora somos hijos de Dios. No continúo ahí. Les dice hijitos, pero después en ese amor fraternal les dice hermanos, ¿y hermanos qué? Amados. O sea, no son hermanos. Hermanos, no. Hermanos amados. O sea, los amo. Eso se llama amor fraternal. Hermanos amados. Esto va totalmente de acuerdo, va totalmente en armonía con el mandamiento antiguo y el mandamiento nuevo que vamos a estudiar en estas semanas. Este hombre es un verdadero creyente. Juan es un verdadero creyente porque está diciendo la realidad que pasó en su vida. Si Cristo lo salvó, lo está reflejando con una expresión sincera, verdadera. Amo a mis hermanos. ¿Te fijas? ¿Odias a alguien aquí? ¿Te cae gordito? Entre más lejos mejor. Termina el culto y me voy. Ahí nos vemos. Nada más lo veo el fin de semana, pero no quiero saber nada de mi hermano en la semana. Porque hay muchos que creen que la iglesia es un evento de 2 horas el domingo y punto. No, hermanos, la iglesia no es un evento de 2 horas y me voy. La iglesia es una convivencia con los hermanos, es una búsqueda en la semana. ¿Cómo estás? ¿Qué te hace falta? ¿Por qué? Porque amas al hermano. Ay. No, esto se va a poner sabroso. Pero quiero decirte una cosa, bien cierta, bien cierta. Estamos aprendiendo a amarnos. ¿Por qué? Porque se está predicando la verdad y la verdad causa amor. Pero la evidencia más grande, hermanos, de que estamos entendiendo la sana doctrina, ¿no? Porque, palabra abundante, ya es una iglesia de sana doctrina y aquella, no. Sí, espérate, antes de andar diciendo aquella, ve
que realmente la sana doctrina está surtiendo efecto en esta. ¿Y cómo está surtiendo efecto en esta? Que nos amamos los unos a los otros, como Él nos amó. Bendito Señor, te damos gracias por ese tiempo de estudio, gracias por permitirnos abordar simple y sencillamente, Señor, con las primeras expresiones. Hay una explosión, Señor, de conocimiento, hay una explosión, Señor, de verdad. Pero Dios, que esto no se quede simple y sencillamente en la teoría, sino que vayamos a la práctica, y la práctica más eficaz, Señor, de la teoría, de la ley, Señor, de los mandamientos antiguos y nuevos de la palabra de Dios, es la manifestación del amor hacia ti y la manifestación del amor al prójimo. Señor, glorifícate en nuestros corazones enseñándonos a amar. Padre, estamos dispuestos porque tu Espíritu está en nosotros, porque tu Hijo nos ha redimido, porque tu Hijo es nuestro Maestro, nuestro modelo de vida, y porque tu Espíritu está en nosotros y nos llama a dar fruto, Señor, un fruto evidente de una verdadera conversión. Te damos gloria y honra y alabanza en esta mañana, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a desayunar, vamos a preparar aquí, los esperamos aquí en la congregación. Hermanos, vénganse con seguridad, vénganse tranquilos, pero vénganse, vénganse para acá. Los amamos, Dios los bendiga.